Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. No, está muy bien. Y como hablábamos en el primer bloque, el Banco Central viene comprando dólares en forma persistente en los últimos días y logró llevar la cotización de la moneda americana a su nivel más alto en los últimos 2 meses, en torno a los 15 pesos con 90. ¿Considerás, Ricardo, acertada la decisión del Banco Central de intentar evitar una mayor apreciación cambiaria, mientras al mismo tiempo intenta reducir la inflación? A ver, dos cosas ahí. El Banco Central se ha comprometido a llevar las reservas alrededor de 15 puntos del producto, que son algo así como algo más de 90.000 millones de dólares. Eso implica que va a tener que comprar sistemáticamente. A su vez, un régimen de metas de inflación con políticas monetarias necesariamente duras y políticas fiscales laxas implica apreciar el tipo de cambio. A mí me parece que ahí hay una cuestión contradictoria. Exactamente, o sea, claro. La política monetaria dura, antiinflacionaria, y la política fiscal extremadamente laxa generan mucho atraso cambiario. Es decir, el costo de la laxitud fiscal, del alto déficit, es un enorme atraso cambiario. Es decir, es la forma que el sector público superajusta al sector privado. ¿Cómo lo superajusta? Porque reemplaza los dólares que vienen de la producción y de las exportaciones por dólares de deuda. Claro. Por eso cuando uno sigue políticas fiscales muy deficitarias, en realidad lo que hace es trasladar la corrección al sector privado, que ya está muy ajustado. O sea, uno lo castiga al sector más productivo de la economía. Por eso las políticas fiscales laxas yo nunca creí que fueran buenas, y no son buenas en un país que no tiene ahorros. Pero antes de entrar en ese aspecto, de alguna manera el Banco Central no está aceptando esta realidad, ¿no? No, bueno, el Banco Central se ha puesto otra meta más, que hay que financiarla, porque el Banco Central no tiene recursos. O sea, para financiar el déficit coloca deuda propia, además de la que coloca el Tesoro, ¿no? Y para comprar las reservas coloca deuda. Entonces, lo que está haciendo es forzando el mercado de capitales. ¿Esta compra de reservas no tiene en el fondo la intención de evitar la apreciación cambiaria por la cual se está criticando al gobierno? Bueno, la combinación de una política fiscal muy laxa, la política fiscal deficitaria significa apreciación cambiaria. No, pero el Banco Central intenta contrarrestar eso de alguna manera. Bueno, lo que eso obliga es a una colocación de deuda espectacular, porque claro. ¿Cómo lo contrarresta? Claro. Colocando deuda doméstica y comprando dólares. No es que los dólares, si los dólares vinieran del superávit fiscal, estaríamos todos contentos. Vienen de más deuda. Claro. Ese es el problema. Pero yo creo que la cuestión crucial es que nuestra sociedad y el gobierno y el liderazgo de nuestro, digamos, yo no comparto esas opiniones, pero no, creen que las políticas deficitarias son convenientes. Y yo creo que no hay nada más inconveniente para un país como nosotros que tener déficit. El déficit come los ahorros, impide la capitalización y atrasa el tipo de cambio. Todas cosas que nos hacen daño en el empleo, en la inversión, en el crecimiento. En vez de reducir el déficit, el gobierno optó por un camino más gradual y en esa transición tomar deuda. Y la justificación a eso es que el endeudamiento de Argentina es bajo, por lo menos con el sector privado. ¿Coincidís con esa visión de que la deuda todavía no es un problema en Argentina o pensás que a este ritmo va a ser un problema pronto? Yo creo que la Argentina no se endeudó, no por mérito propio, sino porque no le prestaban. Yo en general tiendo a creer que la deuda produce daño. ¿Por qué produce daño? Porque genera una falsa sensación de riqueza. La idea que la gente se da cuenta que hay impuestos futuros detrás de la deuda no es tan fácil de asimilar. Entonces, a mí me parece que la deuda hace daño. Acá,
en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, creo que la época que más creció Estados Unidos fue en la época de Clinton, donde había superávit fiscal. O sea, yo le veo un enorme mérito al superávit fiscal, porque es una forma que el Estado devuelve recursos a la inversión privada. Esa es una cosa que genera empleo, productividad, progreso. Nunca lo hemos entendido. Así que yo he llevado 40 años diciendo esto, no hay caso. Pero Ricardo, ¿no ves la deuda como un medio para ir corrigiendo el enorme déficit fiscal que hay en forma gradual, de manera tal de hacerlo más viable políticamente esa corrección? Bueno, ahí viene el tema. Es decir, esa es una explicación distinta a la que ha usado el gobierno. El gobierno no ha dicho que es por debilidad política, ha dicho que le conviene. Yo discuto la hipótesis. Ahora vamos a la tuya. Si de verdad la debilidad es que le estamos corriendo la arruga y el problema más adelante, la pregunta es, ¿por qué va a ser más fuerte el gobierno más adelante? Bueno, eso, la única explicación es que en las elecciones le va a ir mucho mejor que la última. Yo no estoy seguro que eso sea cierto, no estoy seguro que eso responda a un dato de la realidad. Yo creo que responde a una cuestión cultural. Gran culpa de los economistas que no entienden el daño que hace la deuda. Es decir, yo le adjudico mucha responsabilidad a la profesión. O sea, cuando se discutió esto de la deuda, muchos años atrás, después de David Ricardo, el argumento de Keynes para hacer deuda era porque sobraba el ahorro. Claro. Nunca en nuestro país sobró. Nunca sobró. Nosotros tenemos un déficit en cuenta corriente enorme. Estamos usando mucho ahorro externo. Entonces, el argumento que Keynes usó, que en su momento, que tenía una lógica, por ejemplo, es una lógica razonable para Japón. En Japón hay un exceso de ahorro, porque los japoneses lo único que piensan es en la vejez y ahorran también, para la vejez. Entonces, hay un exceso de ahorro. Nosotros nunca tuvimos exceso de ahorro. Entonces, yo creo que el problema no es político, es cultural. El día que la gente se dé cuenta que la deuda lo mata, le mata el empleo, le mata la competitividad, le mata la productividad, le arruina la vida a los hijos, ese día cambió. Ahora, hay también una cuestión de justicia, ¿no? Que por ejemplo la Argentina tiene un déficit de infraestructura muy grande y no es muy justo que a un puente que se va a usar en muchas generaciones lo pague solamente una generación con impuestos hoy, ¿no? Para eso uno va transfiriendo recursos a lo largo de muchos años. Ese punto yo lo he discutido mucho, ese era un gran punto que arguía Domingo Cavallo. Domingo Cavallo decía... Gracias por la comparación, Ricardo. No, pero lo decía con información y con seriedad académica. Él decía, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero él decía, vamos a tener, no solo lo pagan varias generaciones, sino él decía, como vamos a progresar, vamos a ser más ricos en el futuro, no es justo que ahora que somos pobres ahorremos para quienes son más ricos. Mi contraargumento, que ha sido de siempre, es que las generaciones valiosas de una sociedad transfieren riqueza a las generaciones que siguen. Mis abuelos trabajaron bárbaramente, mis padres trabajaron bárbaramente, y yo trabajé toda mi vida para que mis hijos tuvieran mejor educación, más calificación, más preparación. A mí me parece que una sociedad sana es aquella que lega una herencia positiva. Ahora, si yo creo que mis hijos van a ser mucho más ricos y me quiero comer parte de la riqueza, y bueno, probablemente haga eso, no es mi punto de vista. Muchas gracias, Ricardo. Nos vamos entonces con las reflexiones de Ricardo López Murphy sobre un tema realmente crucial para los próximos años. Cómo debemos afrontar el enorme déficit fiscal que existe y qué solución le tenemos que dar a este problema. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.